Hola, Hola, Pau. Tamay, Pau, ¿cómo estás? bien, te hago una pregunta. Tengo que me está grabando mi Sí, computadora. la mía también. Te, pre- Ah, te pregunta ahora. entraba y salía, y yo digo, ¿qué le pasa? No quiero No, grabarla. Sí, te pregunta, porque yo vengo de la práctica, que sí, con esto estoy en casa, así que pude entrar perfecto. sí. Y también, cuando entré en el Zoom, me dice, se va a grabar. Si querés, pones confirmar y te quedás. Y si no, te vas. Si no querés participar de la grabación. Y te Sí, pero dice, ¿cómo? recorden in progress, algo así. Sí, claro, pero ¿cómo hago para estar en la clase sin que quiero que sea grabada? No, no podés, porque la clase se graba. Claro, pero esto después ¿Entendés? la Si no, no estás en, grabación si no, no queda para estás en los la chicos de clase. la facultad, no para mí. No, 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 es como todas, en realidad lo único que te dice es que te avisa que se va a grabar. Ah, ok, no, no O sea, no sabía. cambió nada en realidad. Ok. Yo puedo entender, ¿no? No, ahora después de última, hay alguien de la secretaría acá, no sé quién estará, no sé si es alguien de la facultad o es el profe, que de última le preguntamos, porque entré y salí 15 veces porque yo no la quiero grabar. O sea, No, no yo soy entendí nadie para también porque grabarla. a mí en la práctica me pasó lo mismo. Calculo que O- a todos, porque ahora cuando entré acá me volvió a decir, me volvió a salir el cartel. Así Ok. que ya es. Será si uno capaz que no quiere estar en la grabación, como las suben a YouTube y todos lados. O sea que los primeros que vean bioética nos van a ver a nosotras dialogando Sí. con esto, entonces van a decir, ah, las pibas no entendieron nada, menos mal que nosotros tampoco, ya Igual fue. salimos siempre porque la última clase que estuviste, también estábamos las dos ahí charlando, justo cuando se le cortó a José, al profe. Sí, ya fue igual, ni me Charlar. interesa. Aparte Sí, participo de las clases cuando puedo, o sea que tampoco me hago. no pasa nada. ¿Qué pasó en la clase pasada, Pau? Y la clase pasada estuvimos con Salvador Sí. eh, y estuvimos Alessandro y yo los dos, lo mismo que con la de Allende, Ah, ok. hablando de los casos, de cómo los vamos a hacer. Eh, fue, Sí, yo hoy cerró su- estuve leyendo lo que me había dicho el profesor. No lo le hice di- todavía. yo le dije y se nota que ya le había dicho a Alessandro, porque yo entré más tarde, Mm. este, que vos tenías que rendir. Así que el profesor también dijo que no había ningún problema. Ay, Sí. genial, porque rendí bien. Así que, ¡Ay, muy bien! ¡Qué bueno! ay, sí, me dieron la nota ayer y dije, ay, Dios. Por lo menos el primer parcial ¡Qué adentro, así bueno! que Ah, la odio. Odio práctica 2. O sea, la hice muchas veces. claro, sí, viste, Creo que esta es la escuchemos. tercera. Y lo que Y mañana pasa ya que, arrancamos con la segunda parte y bueno, nada, no la quiero perder, entonces quiero hacer el trabajo para entregarlo. claro. ¿Cuándo hay que entregarlo? Porque dijeron ahora, en las primeras semanas. Sí, en junio, pero ahora le voy a preguntar bien a José cuándo hay que entregarlo, porque yo como llegué tarde, el otro día esa parte no la escuché. Vos me habías dicho creo que los primeros días de junio o a mediados de junio. Claro, eso, habían dicho Lo eso. adelantan, la verdad no sé. Yo voy No a ver si te, lo puedo hacer este finde porque el 24 rindo práctica 2. ¿Ya? O sea, rendí y la sí, semana pasada y era el 24, ya el rindo segundo hoy. parcial siempre viene rapidísimo, Sí, malísimo. ¿sí? Así que voy a Tenés- ver si lo hago este finde y ya lo entrego. Por más de que después tengamos clases, no Son estoy con las tratando mismas de premisas, estudiar. claro, son las mismas premisas en el tema del Sí, largo sí, del sí. trabajo, eso no, dijeron que no había problema. Genial. ¿Y vos con práctica 3 cómo vas? Bien, hoy ya empezamos con la segunda parte, que es la parte de litigación. ¿De Así qué? que, de litigación, ¿Con de quién todo lo que estamos tiene que haciendo ver la práctica 3? con la del caso y el auto de los alegatos de apertura. ¿Con quién la estás Con haciendo? Favarotto, con Ah, Favarotto.
No, ni idea, le hice con polleto. Ah, no, yo la verdad a mí me encanta la No, a mí me comisión. gustó porque tuvimos que hacer un juicio y estuvo buenísimo. Bueno, Chicas, terminamos. Hola. perdón, de la Secretaría Sí, Académica. Ah, sí. ¿qué tal? Ahí me dice el docente que la esperan un ratito, que está con problemas para ingresar. ¿Ustedes Bueno, tuvieron algún problema con el link para ingresar? no, para nada. ¿No les No, pidió nada? nos Nos sale que está sale. grabando. Está bien. Sí, porque ahí yo le mandé el link que tengo de la reunión y no puedo entrar. Le dice que es una reunión inválida. No, decirle que entre, mirá, anotate esta reunión, S90, perdóname, 890 7725 3615. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ah, y el código de acceso es seminario, pero la S es mayúscula. Perfecto. Igual espérenlo, iba a reiniciar la máquina. Dale, no hay problema. espectacular, gracias. No, de nada, hasta luego. Gracias. No, bueno, el trabajo final es también el juicio. Sí. Y no, la verdad que a mí la comisión me encanta. Genial. Bueno, a mí me gusta. Che, Pau, y después cuando vos, privado, que dijiste que le ibas a rendir libre, Sí, ¿ya arrancaste a estudiar? sí. Sí, porque Sí. yo la estaba estudiando. Ya la sé toda. Ojalá. Yo la estaba estudiando. Yo la venía llevando al día con la comisión. Así Claro. que sigo. Ya sigo con eso, estoy ya con la segunda parte. Preparando. Ok. Y Porque sí, quería pero ver de rendirla libre, pero quería tener a alguien como para charlarla y decir, bueno, claro, yo te digo, el viernes, no, el jueves. El jueves pasado fue la mesa libre. Lo que pasa, bueno, yo no fui porque te se falta la me... segunda parte. No fui a la mesa libre porque se me mezclaba con la práctica. Y la práctica era por Zoom. Así que no Pero pude mujer, ir hubiese sido a rendirla libre y y perdías la clase. No era rendir, era ir al de oyente. Ah, Y después no, es de oyente, es de oyente. Y ahora la de junio no sé cuándo será. Igual yo me presentaría en la de julio o en la de agosto. A rendir. No, ahora no llego. Es un no, montón. yo tampoco. Pero me gustaría terminar de rendir la práctica 2 y tirarla libre, privado. O sea, estoy hinchada no voy a decir Sí, malas sí, palabras, te digo, pero es distinto el programa, ¿o no? ¿Es más corto o es el mismo ahora? la verdad no sé. Tengo Ah, que averiguarlo bien. porque me Porque dijeron que libre eran más o menos como 14 bolillas, como yo te dijera una cosa, y es no, son terrible cursada es un montón. Lo por que pasa es que eso. yo lo voy siguiendo con el de la cursada por el tema de los temas, para ir viendo bien cuáles son los temas que van tocando. Claro. Sí. Yo ahí me pasaron un resumen de una amiga que la tiene como muy atada, está bien, me dijo, mirá que yo tuve suerte y me tomaron todo lo que yo tenía ahí, me dice, no se fueron, pero sé que hay gente que la ha matado, pero me dijo, arrancá por ahí, y tengo otra amiga que se presentó, dijo, la leo, un mes la leyó, se presentó y la aprobó en la libre y se recibió. Sí, esto es. Es Yo de libre suerte. no. Sí, y justo que te tomen lo que estudiaste. Yo por eso quiero, sinceramente, abarcarla toda la materia, por lo menos lo que dan en cursada. Y Total. después de ahí ver para la libre. ¿Y Pero con eso yo ya te ya dije, recibís, Fauci? este es el último cuatrimestre. Ya mi cuatrimestre de la facultad termina acá y después rindo la libre y ya está. Si Dios Por eso te quiere, queda privado. me queda privado. Nada más. Espectacular, Pau. Sí. Espectacular. Yo dejé mucho tiempo. Sí, yo Y el también. año pasado volví a enganchar con concursal.
dejé por concursal justamente, volví a enganchar. ¿Dejaste por concursal? Porque le había dado, como vos con la práctica, bueno, le había dado Sí. un montón de veces, y ya se había vuelto mi Ay, karma. enemiga, ¿viste? Ya era una cuestión personal con la materia. No con los profesores re bien. Pero el problema mío era con la materia. Y bueno, la probé, por eso a mí la cuarentena me ayudó. Me enganché de nuevo con el Zoom, la probé y bueno, y ahí ya enganché. Me puse las pilas para terminar. Total. Sí, te súper entiendo, te súper Menos entiendo. mal que hice, bueno, igual vos, el seminario en el verano, el seminario 1. Yo sí. Porque, por eso, igual las dos, porque lo que lo que habían dicho era que si, por ejemplo, nosotros hacíamos el seminario 1 ahora y ya terminás, la nota del seminario 2 te la pasan recién para... No, me olvidate, a mí me falta economía, así que a mí no me van a pasar nada. Bueno, mía. Así que tengo que rendir economía y privado libre y... Ahí veo que está el profesor. Sí, está ahí alguien de conectando. Voy a avisar que ya arrancó. Y falta un chico. Sí, falta Alessandro. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. Mariano, por la espera. Perdón, en la demora no me No, conectaba. no hay problema. No hay No hay problema. problema. Gracias, Marian. Hasta luego. Bueno, chao, Marian. Vamos a arrancar con Sí. la disculpa del caso por la demora. No sé si se conectará el otro chico, si no, bueno, arrancamos desde ahora. Ahí lo Sí, puse recién. Lo puse recién en el WhatsApp, que ya ingresó. Bien. Para que ya sepa. Perfecto. Bueno, listo. Sí, capaz que tiene alguna otra clase o está preparando algún examen, no hay inconveniente. Bueno, la idea de hoy era arrancar ya con derecho ambiental, así ya vamos cerrando lo que es el ciclo de charlas, digamos, y de clases presenciales, virtuales, virtuales, digamos, de lo que es teórico. Así ya después nos quedaría la charla de derecho ambiental con la cátedra de derecho ambiental y ya la elaboración y presentación del trabajo final. Así que mi idea de hoy es arrancar con derecho ambiental. Generalmente se arranca nosotros los abogados siempre arrancamos por los, tenemos una formación, si se quiere, cognoscitiva básica, teniendo en cuenta de que para poder entender un instituto o una institución siempre se empieza por el significado o por el sentido, digamos, de las cosas. Bueno, la cuestión del derecho ambiental no escapa a esa realidad, así que vamos a empezar conceptualizando lo que es el derecho ambiental, pero claro, también tenemos que tener en cuenta que el concepto en sí mismo del derecho ambiental o del medio ambiente ni siquiera ha cambiado conforme las épocas que lo fueron atravesando, ¿no? En un primer momento se hablaba pura y exclusivamente de el conjunto de recursos naturales, ¿no? Como concepto de derecho ambiental o de medio ambiente. Este era el concepto tradicional que hasta más o menos la década del 70-80 se utilizó en gran medida y que apuntaba que, obviamente, por su contrapropuesta o contraconcepto, la contaminación ambiental apuntaba a la afectación de estos recursos naturales, ¿no? Evidentemente, este concepto ha sufrido modificaciones en cuanto a la evolución del mismo. ¿Y hacia dónde fueron estas modificaciones? Bueno, fueron hacia la inclusión de nuevos criterios para definir el derecho ambiental. Como en el ámbito del derecho a la salud, y esto está relacionado también al derecho a la salud, como cuando decíamos que en el derecho a la salud al principio se hablaba de salud física exclusivamente y se dejaba de lado otros conceptos de salud que hoy en día vienen al caso para definir a la salud como concepto, el derecho ambiental también fue en ese sentido. Pero concretamente, ¿en qué fue la modificación, en qué radicó la modificación del concepto? Bueno, en un primer aspecto a considerar, tenemos que entender que en la evolución del análisis y el estudio,
del derecho ambiental, se logró considerar o concebir el derecho ambiental de los recursos no naturales. Esa fue la evolución primigenia en cuanto a englobar, si se quiere, un concepto un poco más amplio del derecho ambiental. Por un lado, cuando hablamos de recursos naturales, obviamente estamos hablando de la afectación de los recursos que tenemos, digamos, a la mano y que por nuestro sentido los podemos percibir, ¿no? Cuando hablamos de esto, claramente estamos hablando de recursos naturales básicos, como son el agua, la tierra, el aire, ¿no? Concretamente, la afectación de estos recursos naturales, o su uso o utilización, estaba dentro del concepto de derecho ambiental, ¿no? Luego se habló, o se amplificó, si se quiere, la teoría. Ahí ingresó Alessandro. Buenas tardes, Alessandro. Hola, bueno, la teoría... ¿Qué tal? Bueno, la teoría, si se quiere, avanzó o se completó, si se quiere, con estos recursos no naturales. Y este es un elemento interesante a considerar porque le abrió la puerta a muchos elementos que estaban fuera del derecho ambiental, que podían protegerse en el ámbito civil, ¿no? Del Código Civil propiamente dicho, y de las normas que reglamentan el Código Civil, pero que no estaban protegidos por una norma de raigambre constitucional. Recordemos que el derecho ambiental, a partir de la reforma de la Constitución del 94, tiene una ascendencia constitucional con la incorporación del artículo 41 de la Constitución, ¿no? Si bien el derecho de los recursos no naturales se encontraba regulado antiguamente por leyes provinciales y luego sistematizado en un Código Civil, y hoy en día formando parte del Código Civil y Comercial, en cierta medida también se le digamos, recepta consideraciones en relación al derecho ambiental, es importante tener en cuenta la complejidad del tema en el cual nosotros estamos inmersos y estamos analizando, y la necesidad de un abordaje integral desde un punto de vista constitucional. Es por eso que el espíritu del legislador, la voluntad del legislador al reformar la Constitución del 94, trató de darle a, bueno, las temáticas que nosotros hemos desarrollado, tanto el derecho a la salud como ahora la que estamos desarrollando, el derecho ambiental, como otros derechos, el derecho de los usuarios y consumidores también, raigambre constitucional. Esto no es una postura antojadiza del Estado o del legislador como funcionario que capta la lógica de la norma, digamos, ¿no? Como decía Goldschmidt. Sino que concretamente es algo que tiene un trasfondo y que tiene un mensaje muy importante, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la noción del orden público, el orden público es ese conjunto de normas o disposiciones o preceptos que no pueden dejarse de lado o inobservarse por parte ni del Estado ni de los particulares, ¿no? Y que son de imperativo cumplimiento, ¿no? Hay cuestiones que son de orden público, que hacen básicamente a la organización del Estado, y hay otras cuestiones que hacen a la noción del orden público, que hacen básicamente a derechos o garantías que la disponen básicamente distintas normas que reglamentan el ejercicio. Una de ellas es el derecho a la salud. El orden público en materia de derecho a la salud es imperativo. Otra norma que es de indelegable ejecución, de indelegable cumplimiento, ¿no? Es básicamente las normas, o son básicamente las normas del derecho ambiental. Y esto tampoco es algo que tiene una visión antojadiza o una visión o una decisión, como dicen a veces los franceses, pour la galerie, o sea, por el solo hecho de denominarse o de nombrarse, ¿no? Sino que tiene no sé cómo decirlo, digamos, una especificidad y un sentido que le quiso dar el legislador al momento de incorporarla a la Constitución Nacional, que no tiene que dejarse de lado o pasar desapercibida, sin perjuicio de que
en muchos casos nosotros vemos que en la práctica, tanto las normas relativas al derecho a la salud como las normas relativas al derecho ambiental se incumplen sistemáticamente. Eso no nos tiene que desalentar o plantear en nosotros una duda acerca básicamente de este convencimiento que tiene que existir y que es pleno en relación a la plena vigencia e imperativo cumplimiento de estas normas de derecho ambiental. No nos tiene que generar desazón o no nos tiene que generar, como estamos hablando obviamente en el ámbito de una facultad, estudiando una carrera y como ustedes ya en la puerta de recibirse como operadores jurídicos a futuro, ya sea como doctrinarios, como en la función jurisdiccional o en el ejercicio libre de la profesión, ¿no? O también impartiendo enseñanza, ¿por qué no? Tanto en la facultad como en distintos grados de enseñanza. Entonces, como operadores del derecho, nosotros no podemos dejar de lado, sin perjuicio de que en el vulgo popular o en el conocimiento popular entendemos que las normas de derecho ambiental muchas veces son utilizadas con una forma siniestra o con una forma de oportunismo, ¿no? De acuerdo a el signo, si se quiere, político que esté de turno. Estas normas fueron concebidas y creadas en base a la necesidad de que pervivan en el tiempo. ¿Y esto dónde encuentra relación con el derecho a la salud y con la bioética? Bueno, claramente encuentra relación con el derecho a la salud y con la bioética en que del cumplimiento o incumplimiento de las normas de derecho ambiental, nosotros podemos definir cuál es el futuro que le depara a una determinada sociedad o a un determinado Estado, ¿no? Si nosotros consideramos que debemos propender a el cumplimiento de determinados principios del derecho internacional, que tampoco son principios que deben dejarse de lado, como el de progresividad, que hoy en día lo escuchamos hablar continuadamente con el tema del derecho a la salud y la reacción de los estados frente al combate de la pandemia, ¿no? Cuando hablamos de progresividad hablamos de, obviamente, cuantitativa y cualitativamente en el ámbito del derecho a la salud lograr, ¿no?, fortalecer el sistema sanitario, dotar al sistema sanitario una robustez necesaria como para poder hacer frente a la demanda, y en paralelo a ello, obviamente, la investigación y el desarrollo, ¿no? Porque no todo básicamente es trinchera, no todo es terapia intensiva, porque obviamente que esa es el resultado indeseable y último de un tratamiento, ¿no? Llegar a terapia intensiva. Obviamente que frente al resultado desagradable e inevitable en muchos casos de tener que llegar a terapia intensiva, el régimen cuantitativo del principio de progresividad se debe cumplir, pero no podemos resolver la cuestión de fondo si el régimen cualitativo no se hace presente. ¿Y cuál es el régimen cualitativo en el sistema de lucha contra esta pandemia? Bueno, la innovación científico-tecnológica, con por ejemplo sueros para evitar tratamientos o internaciones, ¿no? Y la vacunación, obviamente, ¿no? La vacunación en todos sus aspectos, desde la investigación, el desarrollo y la producción de vacunas, hasta el autoabastecimiento de las mismas o la capacidad de los estados, cualquiera sea que sea, para poder contratar en igualdad de condiciones y acceder equitativamente a las vacunas, ¿no? Y todo esto que parece muchas veces que se nos escapa en cuanto a por qué nosotros estamos luchando por esto, y bueno, aquí está el porqué, ¿no? El principio de progresividad. Para poder resolver estas cuestiones, progresivamente debemos comprometer esfuerzo y recursos destinados hacia esto. No solamente fortalecer salas de terapia intensiva, sino también investigación, desarrollo y vacunación, ¿no? Por los dos lados tiene que ir el tema de la solución. Esto en el ámbito del derecho a la salud. Y en el ámbito del derecho ambiental ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el principio de progresividad aquí? Y bueno, es muy importante en el ámbito del derecho ambiental. El principio de progresividad y el cumplimiento de este principio. Porque si nosotros nos estancamos en el ámbito del derecho ambiental y nos limitamos a propender
a sancionar normas, perseguir su cumplimiento, ya sea con los medios jurisdiccionales o administrativos que tengamos, pero normas que tengan por objeto la persecución del delito. En realidad, el derecho ambiental no regula la posibilidad, hasta no hace muy poco, el derecho ambiental no era considerado una rama autónoma, y hay muchos que tampoco lo plantean todavía como rama autónoma del derecho, sino que forma parte del derecho administrativo, dicen aquellos que defienden los ambientalistas, no como militantes del ambientalismo, sino básicamente los que estudian el derecho, que no debe estar, no debe estar pegada o asociada al derecho administrativo, porque si se asocia el derecho ambiental al derecho administrativo, se aplicarían en consecuencia supletoriamente las normas del derecho administrativo en cuanto a procedimiento se trate, ¿no? Y en cuanto a normativa que no regule el derecho ambiental. Y en este caso muchas veces se discute acerca de la conveniencia o de la especificidad de la norma de derecho ambiental, ¿no? Que son muy concretas y muy específicas, y que muchas veces el derecho administrativo va a lo genérico, ¿no? Va a mucho más la relación entre el ciudadano y el Estado, ¿no? En este caso, siendo una norma supranacional la de derecho ambiental, ¿no? Porque está dentro de la Constitución, dentro de los tratados de derecho internacional y demás, ratificado por Argentina, exige un poquito más, nos interpela un poquito más a ir más allá, ¿no? A ir más allá de lo que es la aplicación supletoria de una norma de derecho administrativo. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas en el sentido de plantearles por qué en el ámbito del derecho ambiental hoy en día se discute, ¿no? Se discute esta idea de autonomía, ¿no? Se discute esta idea de autonomía basada en la necesidad de establecer un sistema propio de normas y un sistema propio de juzgamiento por incumplimiento de estas normas. Algunos han querido plantear incluso la reforma del Código Penal incorporando delitos ambientales, que en realidad estos delitos ambientales se configurarían si el tipo penal se configura, ¿no? Como establece básicamente el Código Penal, no hay delito que no esté tipificado, básicamente el Código Penal es taxativo, ¿no? Y de específica generación del tipo penal. No me quiero meter tampoco en el derecho penal porque no conozco mucho del derecho penal, pero lo que les puedo llegar a decir en términos lisos y llanos es que un delito, para que exista un delito, debe configurarse como tal, ¿no? Entonces, el delito ambiental muchas veces se ha tratado de plantear y de llevar a la discusión para lograr aquellos que plantean la prevención general negativa, ¿no? Básicamente el miedo a la sanción penal, de propender a evitar la conducta que daña al medio ambiente. Bueno, desde los delitos ambientales pasando por las acciones civiles, tenemos una multiplicidad de procesos, ¿no? Nosotros los vamos a ir viendo con detenimiento en algunos casos y en otros más en términos generales, pero la idea del sistema es que por haber un imperativo denominado orden público ambiental, el Estado no puede mirar para otro lado y decir, bueno, esto es una norma de derecho ambiental, es una norma de segunda, no voy a propender a su cumplimiento, ¿no? Puedo mirar hacia otro lado porque en realidad es algo que no me afecta directamente, ¿no? Y todas estas nociones que se tienen acerca de, muchas veces, normas que están decorativas dentro de la Constitución Nacional, como el artículo 41, aquellos que lo plantean de esta manera, se equivocan porque en realidad la íntima relación que existe entre el derecho a la salud, la bioética y el derecho ambiental es clara, ¿no? No se analizaba de esta manera hacia la década de los 70, 80. En esos momentos ya se empezó con más conciencia ambiental que doctrina ambiental. Luego vino la doctrina, la conciencia ambiental con los movimientos ambientalistas y demás, fueron planteando esta idea de generar una conciencia social en base básicamente a que la afectación de los recursos naturales y o no naturales, luego vamos a
ahondar en este concepto de recursos no naturales, pero en un primer momento se planteaba que la afectación de recursos naturales o no naturales no afectaba al hombre y mujer, ¿no? Al ser humano, para hablar en términos inclusivos, digamos, ¿no? No afectaba al ser humano, sino lo que en realidad generaba era un daño al ambiente y quedaba allí, ¿no? Bueno, evidentemente luego de darse a conocer con la militancia en un primer momento ambiental y luego básicamente estudiando el tema más en profundidad con la doctrina ambiental, se llega a la conclusión de que si se daña el ambiente, se daña la salud del ambiente. Si se quiere, si se puede personificar al ambiente, si se lo puede establecer como un sujeto, ¿no? Y que en realidad el ambiente es un sujeto integrante en esa relación, ¿no? Separado del ser humano en cuanto a identidad, pero conviviendo en un mismo esquema, ¿no? Entonces, si convive el ambiente con el ser humano, evidentemente, si el ambiente se daña y hay consecuencias al mismo, en su salud, ¿no? En su integridad, en su incolumnidad, como lo quieran plantear, va a haber directa o indirectamente una afección o una consecuencia que la va a sufrir el ser humano, ¿no? Pero esto que parece algo tan obvio y tan evidente ahora, no lo era hacia la década de los 70-80. Evidentemente, en algún punto, en algún momento, con la presión en un momento determinante de los movimientos militantes para hacer frente, digamos, a la publicidad, ¿no? Del daño ambiental y de las consecuencias que esto conllevaba en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, en un primer momento más personas y más, miles, millones, ¿no? Hoy en día nadie discute esto, pero bueno, en un primer momento se tomó conciencia como un ser colectivo, la sociedad, y luego ese ser colectivo tomó conciencia a través de las acciones políticas, ¿no? Pero miren qué cosa interesante, la tímida reacción de la política en el ámbito del derecho ambiental en la República Argentina, y no vamos a hablar de gobiernos específicos ni de presidentes o vicepresidentes, los que sean específicos en concreto a una situación, pero ustedes vean cómo se desarrolla el derecho ambiental en la Argentina, que en un primer momento se desarrolla en el ámbito provincial. Algunas provincias ya comienzan a reflejar leyes que permitían la protección de determinados recursos naturales. Luego, estas leyes se fueron sistematizando en un conjunto de normas de receptividad nacional. Ya hacia la década del 90 se empezó a plantear en la reforma constitucional del 94 la incorporación de un articulado que defienda y que proteja los recursos naturales, como fue luego la redacción del artículo 41. Pero estamos hablando del año 1994. Aquí, el año 1994, que fue un año muy importante, nosotros estamos planteando, imagínense, estamos hablando de 27 años de la última reforma constitucional, ¿no? Cuando algunos plantean la necesidad de una reforma constitucional, muchas veces se plantea desde el lado de la antigüedad de una constitución. En realidad, no solamente los derechos y las obligaciones, tanto de los ciudadanos como del Estado, cambian, y esto va cambiando, digamos, con los usos, mucho menos de un cuarto de siglo se podría haber hecho otra reforma constitucional tranquilamente. No lo quiero plantear desde el lado político del oportunismo político, sino plantearlo desde el lado de que una vez que se sancionó la reforma de la Constitución del 94, una constitución de futuro, una constitución futurista, porque imagínense ustedes que hasta antes de la Constitución del 94 no se garantizaban derechos tan esenciales como el derecho a la salud, expresamente garantizado ahora en la Constitución. No se ratificaban pactos internacionales que permitieran proteger a las niñas, niños y adolescentes del trabajo y la explotación del trabajo infantil. Convenciones sobre tortura, tratos inhumanos, crueles, degradantes, Convención Americana de derechos humanos en general, ¿no? Nosotros recuperamos la democracia en el año 1983 y no fue hasta más de una década después que esto se plasmó en la Constitución Nacional. Cuando nosotros hablamos de la Constitución Nacional, no es
para hablar livianamente de determinados derechos o garantías que se plantean aquí, en la misma, ¿no? Ustedes vean la estructura de la reforma de la Constitución Nacional, qué rica que fue, que plantea 2 capítulos dentro de un mismo capítulo, ¿no? La primera parte organizada básicamente de los derechos fundamentales y luego las declaraciones de derechos y garantías. Y dentro de estas nuevas declaraciones de derechos y garantías receptúa los derechos humanos ya considerados como derechos de tercera generación. Hoy en día ya vamos por los derechos de cuarta generación porque son los derechos de los colectivos. Pero ojo, los derechos de los colectivos también están incorporados en la reforma de la Constitución del año 1994, cuando permite, por ejemplo, la acción de amparo colectiva. Artículo 43 de la Constitución Nacional, ¿no? Ustedes vean que era una Constitución que miraba hacia adelante, cuando los procesos colectivos en el año 90, 94, 95 no existían. Y ya miraba hacia adelante, cuando la cuestión de derecho ambiental estaba embrionaria, y ya miraba hacia adelante, proteger, porque cuando se sanciona en materia de derecho ambiental no se protege las generaciones presentes exclusivamente, sino que se protege o se legisla para las generaciones futuras. Una de las características del derecho ambiental es esa. Cuando nosotros legislamos en materia de derecho a la salud, concretamente estamos legislando para la realidad actual que tenemos, ¿no? No estamos legislando para de acá 10, 20 años, porque la coyuntura la tenemos hoy. En el derecho ambiental esto no es así, porque el daño ambiental que se produce hoy, posiblemente o probablemente, sufra consecuencias en el ámbito del ambiente y luego se traslade a una determinada población años después. Entonces, las normas que hoy se sancionan tratan, en principio, de mitigar los efectos de ese daño ambiental, reconociendo la existencia del daño. Por eso se sanciona y se dicta una norma. O sea, se reconoce la existencia de un daño. Este daño, ¿cómo se va a reparar? Entonces ya se está legislando hacia futuro. Ustedes vean que esa característica del derecho ambiental no la van a tener en muchas normativas. Las normativas generalmente establecen, bueno, por principio del Código Civil y retroactividad de la ley, ¿no? Por un lado. Luego regulan situaciones presentes, no futuras. El Código Civil se aventura en algunas regulaciones a establecer normativas para contrataciones a futuro, etcétera, pero en muy pocos casos, ¿no? En muy pocos casos se ha planteado un derecho que se regula hacia futuro, ¿no? No solamente en vistas a las generaciones presentes, sino a las generaciones por nacer. Se legisla a las generaciones por nacer. Si tanto debate se planteó en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, básicamente tomar una decisión por una persona por nacer, para algunos, bueno, imagínense ustedes, en la cuestión del derecho ambiental, ¿qué significancia tiene esto? Porque no estamos hablando de una situación concreta y específica, sino estamos hablando de una situación genérica, porque no va a afectar a una, dos o varias personas, sino a un grupo colectivo e indeterminado en un momento de personas. En un primer momento se planteaba que el derecho ambiental garantizaba la protección frente al daño ambiental, pero el daño ambiental que se producía era bajo un criterio que se denominaba zonificación del daño. ¿Qué significa esto? Bueno, imagínense ustedes, en un mapa geográfico de la República Argentina, se produce un daño ambiental en la pampa húmeda, y entonces ese daño ambiental, según la doctrina tradicional, planteaba que este daño ambiental se generaba en un determinado espacio geográfico. ¿Esto qué significa? Que luego de realizarse estudios, luego de realizarse análisis, se podía llegar a determinar que el daño ambiental no superaba determinada cantidad de superficie. ¿Esto cuándo cae? Obviamente, estamos hablando de cuestiones obvias hoy en día. Nosotros estamos planteando que la afectación de los recursos naturales no puede tener un criterio de zonificación del daño, porque muchas veces si nosotros contaminamos el curso de un mar o de un río, el río no va a discriminar mapas o líneas marcadas en un mapa, ¿no? Por este sistema de interconectividad que tienen los recursos naturales, ¿no? Y la interdisciplinariedad y la interdependencia que tienen entre ellos. Si nosotros con un río hoy, en la provincia de Buenos Aires, es muy probable que a la larga
a futuro, ¿no? Esa contaminación de ese río en la provincia de Buenos Aires, porque tiene un cauce, porque tiene una desembocadura, porque tiene una vertiente hacia otro río, pueda llegar a generar consecuencias en otra provincia. Entonces ese criterio de zonificación del daño ambiental se cae. Como pasó en Mar del Plata cuando fue el caso de los barcos que quedaron encallados, y uno me acuerdo que fue con petróleo y el otro con aceite, que empezaron a ver de todo el daño futuro y toda la contaminación que eso va a traer, que fue en Playa Grande, que habían quedado encallados. No sé si se acuerdan. Sí, por supuesto, e incluso sí, por supuesto, sí, lo recuerdo, incluso internacionales que nosotros podemos llegar a traer a colación. Ustedes imagínense que nosotros signifiquemos o cuantifiquemos el daño geográfico ambiental en un desastre nuclear como el de Chernobyl. Es imposible. Se trató de zonificar el daño ambiental o circunscribir a una determinada población. Se la aisló en un primer momento, luego se la evacuó. Bueno, hoy en día pervivimos y convivimos con ese daño ambiental que todavía no se pudo resolver. Hoy en día temo reconocer y decirles que Chernobyl está activo, porque el uranio, que es básicamente el material con el cual se produce energía nuclear, está activo. Lo que se hizo en Chernobyl, bueno, al margen de que fue un desastre nuclear, luego fue un desastre el manejo de ese desastre nuclear. Lo que se hizo fue tapar con tierra, primero mojarlo al uranio. Eso generó básicamente reacciones químicas distintas. Luego taparlo con tierra. Así liso y llanamente, parece surrealista, pero bueno, les recomiendo una serie de Netflix que habla de todo este desastre de Chernobyl, muy, muy detallada, muy adecuada, digamos, a la realidad o a lo que sucedió. Luego de taparlo con tierra, se les ocurrió hacerle una bóveda. Eso fue años después, ¿no? Una bóveda impenetrable. Bueno, ahora lo que tenemos son gases que están saliendo, o pugnando por salir, del uranio, ¿no? Bueno, imagínense ustedes que hoy en día la vida en Chernobyl es posible, eso, el recurso natural se ha reconvertido, obviamente esa idea de Darwin, ¿no? De evolución de las especies está presente en cada una de las mismas, y bueno, han evolucionado y han podido sobrevivir y se han reproducido y se han multiplicado las especies sin perjuicio de que los límites de radiación hoy en día siguen siendo elevadísimos. Una persona no puede mantenerse más con los trajes adecuados y demás, 15 minutos dentro de Chernobyl. Sí, lo peor de todo es que hay no vayamos a eso, desastre nuclear. No, que hay gente que va. Igual también estaba recordando, otra situación también, no fue lo mismo que pasó en Londres cuando tuvieron todo el tema ambiental de la quema de carbón en aquel momento, que, o sea, con la quema del carbón, lo que les produjo a las personas es muertes por asma, o sea, hay enfermedades, y de hecho, bueno, yo tengo a mi hermano viviendo allá, y lo que me llama la atención es que cuando vos entrás al clima por el teléfono, te dice aire bueno, malo, o la densidad que tiene el aire en ese momento. O sea, para ellos fue como muy trascendental lo que pasó. De hecho, murió mucha gente, sigue muriendo gente por el carbón que ha quedado suspendido en el aire, todo lo que es Londres, digamos, centro-centro, por decirlo de alguna manera. Y para ellos fue importantísimo, y ellos ahora, o sea, tratan de regularlos. Autos tienen ellos tienen distintas zonas, ellos tienen como aros, por cómo se distribuye Londres, y por ejemplo en la zona 1,
no puede estar cualquier auto que combustione mal, por ejemplo. Ellos tienen multas por los autos que no combustionan bien, o sea, se han puesto como que fue algo importante lo que les pasó, que no era solamente una neblina. Esto también lo cuentan en The Crown, pero es increíble cómo ellos tomaron y quieren tratar de solucionar ese problema. O sea, hay multas para los autos que combustionan mal, determinados autos no pueden haber en la zona 1, solamente pueden entrar si tienen permiso. O sea, hay un montón de cosas que me parece que están buenas para tratar de solucionar un problema que no se lo esperaban, supongo. O fue una mala gestión, pero hicieron algo. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Inglaterra, Gran Bretaña, tiene el dilema de la revolución industrial, que es el símbolo de la revolución industrial de Gran Bretaña, con la fábrica de carbón desde el año 1800. Pues ustedes imagínense lanzando carbón, carbón, carbón al aire, a la atmósfera, y bueno, obviamente que estuvieron prácticamente, yo les diría, hasta mediados del siglo pasado, con altos índices, ¿no? Como vos bien detallás el tema en la serie de Crown, La Corona en Netflix, retrata en un momento de huelga de los empleados de las carboneras por todo este tema y también por la falta de seguridad en el trabajo, ¿no? Por los saludes de las minas de carbón y demás, y concretamente medidas que hacen básicamente, por ejemplo, a la emisión cero, que es lo que vos planteás, se están llevando adelante en muchas partes de Europa. En España también se está tratando, en Madrid en particular, se está tratando de establecer. En un primer momento lo que se hizo fue cerrar el centro, que es lo que se está tratando de hacer también en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ciertas horas pico, cerrar el centro para que no ingresen autos o imponer mayores peajes, que eso ya es una realidad, para evitar la circulación. Luego, básicamente, la emisión cero, básicamente también se propugna los autos eléctricos, ¿no? En París también. Esas grandes ciudades, digamos, con gran incidencia ambiental por la gran cantidad de vehículos y de personas movilizándose, están comenzando a tomar medidas. Bueno, como vos planteás, también te lo puedo llevar a China. En China también, muchas veces, bueno, se hicieron famosos, el barbijo se hizo famoso por el COVID, pero lamentablemente, pero ya los chinos lo vienen usando hace décadas por la falta Claro, de para calidad del ellos es algo aire. normal el barbijo. Sí, 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 Pero ellos porque exactamente. tienen, Por una medida, digamos. sí, perdón, sé que Sí, tienen sí, te algo, escucho. ellos, No, no. digamos, como en el aire, que en realidad dicen que había bajado un montón. ¿Se acuerda que cuando fue todo lo de la pandemia mostraban un montón de fotografías de China? Porque China vos veías como que vos vivís como en una nebulosa, o sea, vivís en una neblina permanente y eso había decantado, digamos, por decirlo de alguna manera, cuando la gente tuvo que estar encerrada. Y o sea, es impresionante, de hecho creo que habían dicho, no sé si es verdad, o sea, estoy de todo, de uno lo que escucha, eh, que la capa de ozono como que había un poco mejorado, no teniendo, digamos, a full todo el mundo, digamos, trabajando y con las máquinas y las industrias y todo lo que conlleva, o sea, un país en normal funcionamiento, como que hasta había mejorado un poco la capa de ozono, y bueno, y para ellos sí, es como que yo tengo uso de razón que el chino usa barbijo siempre, pero no sé bien por qué es que lo Sí, usan. sí, claramente. No, no, es que lo usan, digamos, por una medida profiláctica, digamos, higiénica, en el sentido de evitar enfermedades. Para una persona que tiene un resfrío, un simple resfrío, ya se desenvuelve en su vida laboral o en el exterior con barbijo, incluso también por las cuestiones de contaminación del aire. Sí, sí, lo que vos decís fue algo impresionante lo que sucedió. El mapa, uno se situaba en el mapa en cantidad de dióxido de carbono
superficie, y China es el país que más saturación tiene, y con la pandemia se redujo al 70-80% esa saturación. Y otra cosa muy importante también son los incentivos, ¿no? Porque está bien, esto fue una pandemia, es en realidad, y estamos en uno de los peores momentos en Argentina. Quizás el mundo está tratando de superarla, en alguna parte del mundo, otra no, pero bueno, en algún momento se va a superar. El tema es también dejar como una reflexión acerca de si logramos aprender algo acerca de todo esto, en relación, digamos, al cuidado del ambiente, porque si volvemos al mismo ritmo que nosotros llevábamos hasta antes de la pandemia, lo que vos decís es una realidad, el agujero de la capa de ozono se cerró. Era algo que parecía imposible de realizar, y bueno, con 4 o 5 meses de parar el mundo, se cerró. Pero claro, cuando vuelva la máquina a prenderse, funcionar. el agujero de ozono Sí, se va a volver a igual no abrir. creo que seamos seres, no creo la gran mayoría de que piensen en el medio ambiente. O sea, la verdad que es triste, pero considero de que no todo el mundo, o no sé si las grandes potencias están pensando mucho en el medio ambiente. O sea, la verdad que si a ellos les funciona una cosa, dudo que estén pensando en decir, mira, chicos, se cerró la capa de ozono, vamos a tomarnos esto. No creo. Estaría bueno. Hay una peli que es muy buena, que bueno, Zac Efron está, que es un pibe reconocido por fachero, no sé, porque hizo películas de Disney, y hablaba un montón de la contaminación, y habla en París, hay centros, digamos, en París en todas las esquinas y en todos los lugares hay agua para que las personas carguen sus propias botellas de agua. Eso es una cosa increíble, porque tratan de no contaminar, o sea, limpiaron todo lo que es el Siena, está como que están limpiando todo lo que son los ríos, tanto el Siena, en Londres el Támesis, y lo que hicieron fue, para que la gente no esté comprando botellas de agua permanentemente, pusieron como bebederos, o hay hasta soda, para que cada uno se compre su botella. Ahí en el mismo lugar hay como de vidrio, y como que la gente compre directo, o sea, solo se cargue la botella que tienen propia. Por ejemplo, yo salí con mi botella de vidrio, y si tengo sed no me compro una en el kiosco y después tiro de nuevo la de plástico. Es como que están tratando de también hacer esa movida de que cada uno tenga su botella de vidrio y que no estemos todo el tiempo tirando botellas de plástico. Yo pienso que también depende mucho Sí, de la cultura de cada país, y sobre todo de las personas. En Venecia, gracias entre comillas, a la pandemia, a la cuarentena, los canales se limpiaron completamente, y ahora están volviendo a contaminarse porque volvieron a activar. Y acá, sin ir más lejos, que no tiene nada que ver con la cuarentena, fue con el riachuelo, que todo el proyecto que habían hecho para limpiarlo en los años 90, y sí, es imposible. También ahí se dio todo un ordenamiento con respecto al riachuelo. Sí. Concretamente, yendo a ejemplos del mundo que han tomado un poco más de conciencia ambiental y otros que no, yo creo que hay dos grupos importantes en el mundo, digamos. La parte central de Europa apunta, digamos, lo que es Comunidad Europea, si se quiere, vamos a definirlo así, con Londres, o sea, con Gran Bretaña, que hoy está salido de la comunidad por el Brexit, pero tomémoslo como Europa Central, digamos. La parte de Europa Central tiene como objeto, y lo han hecho Francia, Alemania y España, los tres, junto con Gran Bretaña, los aladides son los paladines de tratar de reducir los niveles de contaminación con diferentes tipos de acciones, ¿no? Por un lado, tratar de reducir la movilidad en el sentido vehicular, ¿no? ¿Esto cómo lo hacen? Ustedes vean cómo plantean las situaciones, ¿no? Por un lado, favorecen a las industrias que fabrican coches eléctricos. En París, sin ir más lejos,
tienen estaciones de recarga de coches eléctricos cada 3 o 4 cuadras. Yo las he visto cuando fui, nadie me la contó, yo las vi. En Roma mismo, también lo vi, nadie me lo contó, bebederos, como los que plantea Mayra, al aire libre. Y estamos hablando de las ciudades del mundo con mayor índice de producción de basura y de contaminación, entendida como contaminación ambiental de recurso natural, digamos, por el turismo, y es impresionante cuál es el rol del Estado ahí, ¿no? Ustedes vean, si ustedes tuvieron la oportunidad de ir o de visualizar, hoy en día con internet lo pueden ver, ciudades tan chicas, porque en realidad son chicas, como Roma, por ejemplo, hay callecitas angostas en los cuales un colectivo de gran porte o micro o camión de gran porte, como los que tenemos nosotros acá para la recolección de residuos, no existe. Entonces no ingresan. Lo que ingresan, por ejemplo, ustedes ven ingresar a la Fontana di Trevi. La Fontana di Trevi es una gran explanada con 40 tachos de basura. Estos tachos de basura, ¿cómo se sacan? Con camiones pequeños que van siendo reemplazados hora por hora, la bolsa de basura, la sacan, traen otra bolsa, la ponen, y eso va a otro camión más grande, y ese otro camión es el que luego se traslada al predio de disposición final, que creo que en Roma está a las afueras de Roma. Tuvieron un problemita hacia el 2020 con el tema de la concesión y demás, más o menos a lo argentino. Los italianos tienen se parecen un poco a nosotros, pero bueno, eso por un lado. Reducir la emisión de contaminación que pueda reducirse en el sentido del traslado, ¿no? Peatonalización. Madrid y Berlín y Roma no tanto, pero Madrid y Berlín, Gran Bretaña también, concretamente Londres, está tendiendo hacia la peatonalización para evitar entonces también la utilización de medios de locomoción que generen. España en particular. Está muy Madrid puesto y en el Barcelona monopatín. han Viste que ahora todos transformado. los países europeos Sí. han adoptado muchísimo Sí. lo que es el monopatín y las bicis. Acá no funciona porque las bicis se las llevan, directamente no vuelven a las estaciones, pero porque tenemos una cultura no muy de querer que las cosas funcionen, pero allá en Europa te subís en una bicicleta en un lugar y la dejás en otra estación, en cualquiera, lo pagás por hora la bici, así igual vos vas en Francia, es impresionante que tenés un monopatín por cuadra tirado, o sea, están ahí puestos para que la gente ponga moneda y arranque. O sea, es impresionante la cantidad de monopatines que hay en lo que es Europa. Y eso está bueno porque deja de... Y se ha regulado. Sí. Sí. Y Y los se ha autos, bueno, regulado. Y se ha regulado porque incluso. No, le iba a hablar de Sí, los sí, autos Tesla, doctor, que es casi lo mismo, o sea, lo que usted estaba nombrando. Sí, sí, sí. Es por eso, digamos, tenemos un bloque de 150, 200 millones de personas que apuntan hacia eso, que es básicamente el centro de Europa. Y después tenés tres grandes potencias, como son Estados Unidos, Rusia y China, que no le dan bolilla a nadie. Básicamente eso. Estados Unidos, quizá con sus idas y vueltas, algunos gobiernos son un poco más proambientalistas, este es más proambientalista que el de Trump, pero igual también se hacen los sonsos y miran para otro lado cuando tienen que ratificar el protocolo de París con respecto al cambio climático y demás. Rusia y China, ni hablar, eso prácticamente se autorregulan ellos en relación a eso, ¿no? Pero bueno, claro, por un lado tenemos una parte de la población que apunta, digamos, hacia la reducción de los niveles de contaminación, pero claro, los tres grandes productores del mundo, o son las tres motores de la economía mundial, que son Estados Unidos, China y Rusia, no apuntan, digamos, hacia eso. Yo creo que igual van a tener, tienen una agenda muy, muy comprometida y corta hacia el 2050, que es mañana. Ustedes piensen que en materia de derecho ambiental 30 años no es nada, ¿no?
quizá para nosotros 30 años es mucho, nos vemos al espejo dentro de 30 años y ya somos viejos, pero para el ambiente y para el planeta, digamos, 30 años no es nada. Imagínense que el planeta Tierra, el ser humano en el planeta tiene 3 millones de... Imaginen el ser humano en el planeta Tierra. Hay que contextualizar a veces en estas cuestiones de derecho ambiental que van más allá de una realidad concreta, ¿no? El ser humano en el planeta Tierra tiene viviendo 3 millones de años, aproximadamente. 3 millones de años. El planeta tiene aproximadamente 8.000, 9.000 millones de años. Y el sistema solar nuestro, 13.000 millones de años. Imagínense ustedes que en cantidad de años, 30 años, en esto no modifica mucho, no cambia mucho, en el sentido de sí las tendencias proactivas a proteger el ambiente, pero llegar de acá a 30 años para el planeta es un corto. Para el ser humano es mucho, pero claro, estamos hace 3 millones, tienen que entender que 9.000, 10.000 millones de años contra 3 millones no existe, digamos, ¿no? Pero bueno, lo importante que se realza y se pone en concepto es de que, sin perjuicio de que nosotros podamos establecer o dictar normas en el ámbito civil, normas en el ámbito penal, normas en el ámbito constitucional, siempre, cuando hablamos de derecho ambiental, no depende del cumplimiento o incumplimiento de un actor social, de la norma, o de la norma consuetudinaria o escrita, no depende del cumplimiento o incumplimiento de un solo actor que tenga éxito o no una política ambiental. Si nosotros podemos agrupar a los determinados actores del derecho ambiental, tenemos, por un lado, la sociedad en general, por el otro lado, el gobierno, y por el otro lado, quien genera producción, ¿no? Los tres tienen que colaborar y tienen que interrelacionarse conjuntamente, porque si uno de los tres se hace el distraído o no actúa coordinadamente, no sirve de nada básicamente la protección al medio ambiente con el dictado de normas, porque si el Estado dicta normas pero luego no persigue su cumplimiento, no nos sirve. Si el Estado dicta normas, persigue su cumplimiento, pero el grueso de la sociedad no lo cumple, no sirve que lo cumpla uno y que el resto no lo cumpla. No, tampoco tenemos que ser ingenuos y comernos el cuentito de que con la eliminación de los sorbetes en las playas se van a descontaminar las playas. Eso tenemos que partir de la base de que hay un conjunto de elementos y un conjunto de situaciones que se deben dar desde, hablando de Mar del Plata, por ejemplo, desde que los desagües de la calle no caigan en el mar, para empezar. Es necesario, por ejemplo, como hace Brasil, no estamos hablando de Suecia ni Finlandia, Brasil, acá cruzando Misiones, lo que hacen las bocas de tormenta o alcantarillas es establecer una especie de filtros para que toda esa basura contaminante no vaya al mar. Porque ustedes ven que, por ejemplo, ¿qué puede llegar a estar en la calle? Bueno, puede llegar a estar en la calle materia orgánica. La materia orgánica no es el problema. El problema son, por ejemplo, la materia inorgánica, lo que tarda en descomponerse, plástico, vidrio, papel, y, por ejemplo, lo que se ve a menudo y a diario en la playa cuando tenemos suerte de que el clima es lindo y estamos en verano, con las grandes lluvias, la cantidad de colillas de cigarrillo que hay dentro de la playa. Aunque a ustedes les parezca algo insulto, el tema del fumar dentro de la playa y no disponer de esas colillas de cigarrillo de una determinada manera que no afecta al ambiente. Uno cree que es un cenicero ambulante la playa. Entonces apagan el cigarrillo y lo dejan ahí en la playa, ¿no? En la arena. Y todo eso se receptúa con una conducta, con un ser consciente único, con un ser consciente universal. Si uno cambia esto, pero hay 10 que no lo hacen, ese uno no puede ir contra la corriente, no puede cambiar esto. Entonces,
es importante, como ustedes dicen, por un lado, la conciencia ambiental, que yo creo que en las nuevas generaciones es mucho más fuerte que en las anteriores. Personas de 40, 50 años para atrás no tienen la misma conciencia ambiental que tienen hoy en día, obviamente porque es un tema que se ha ido desarrollando en las últimas décadas, mucho más. Y los estados están poniendo un poco, prestando un poco más de atención y poniendo un poco más de sí, ¿no? Con campañas políticas, porque son básicamente los estados a través de la política los que lo deben llevar adelante. Y por el otro lado, el otro actor importante básicamente son los responsables de producción. Si nosotros no logramos llegar a un acuerdo con los responsables de producción, es muy difícil esto. Europa, ¿qué es lo que hizo? Europa lo que hizo fue, ya hacia la década de los 90, establecer los denominados acuerdos de producción limpia. Estos acuerdos de producción limpia existen en la República Argentina, normativizados. La provincia de Buenos Aires los tiene desde hace más de 10 años. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, vos Estado tenés que dar algo para que el privado pueda básicamente transformar su mecanismo de producción, ¿no? Y entonces de esa manera no contamine o contamine menos. Trata de reciclar, trata de reutilizar, de reconducir, las 3 R, ¿viste? Básicamente apuntar hacia reutilizar y disponer lo mínimo indispensable, y la disposición de eso mínimo indispensable que no se utilice como materia prima se disponga de la mejor manera posible. Ustedes vean que cuestiones sencillas que se pueden llegar a llevar adelante en la República Argentina, como desde la función estatal, no solamente desde las empresas. Predio de disposición final de residuos. En la ciudad de Mar del Plata, hacia inicios del nuevo siglo, teníamos una pila de basura de más de 15 metros de altura. Se clausura el predio de disposición final de residuos y en los últimos años se propende a cambiar la forma en la cual se trata la basura en la ciudad de Mar del Plata. Y se hace un relleno sanitario. El relleno sanitario no es ni más ni menos que en un terreno disponer el residuo orgánico, luego taparlo con tierra, ¿no? Establecer un sistema, digamos, de drenaje de los líquidos. La basura en descomposición, la basura orgánica genera líquidos, se llaman líquidos lixiviados. Esos líquidos van a unas piletas, esos líquidos se tratan, y entonces de esa manera no generan contaminación al ambiente, ¿no? Esto es una forma. Brasil, vuelvo a decirles, no estamos hablando de Holanda, que ahora les voy a decir ese mecanismo, no estamos hablando de Suecia. Brasil tiene este relleno sanitario, pero de otra manera, acomodado de la manera de la basura. Ustedes imagínense, la basura orgánica genera descomposición. Esa descomposición genera gases, además de líquidos, ¿no? La descomposición de la basura genera, por un lado, líquidos, que son líquidos lixiviados, estos que pueden llegar a tener un nivel de contaminación, por eso se tratan en los piletones, denominados así, y gases, ¿no? La basura en descomposición genera gases. Estos gases en general tienen distintos tipos de composición, pero en su mayoría son gases calificados como gas metano, el etanol o el metanol. Bueno, estos gases son combustibles, por eso son de peligrosa manipulación. Río de Janeiro, imagínense, una ciudad-estado, les diría yo, de las antiguas polis griegas, pero llevada a la actualidad, más de 200 millones de habitantes. Sí, 200, 250 millones de habitantes Brasil. Río de Janeiro creo que tiene entre 10 y 15 millones de habitantes, si no me quedo corto. Imagínense, Mar del Plata no llega a 1 millón. Río de Janeiro 15 millones, los tapaba la basura. Entonces, ¿qué hicieron? Rellenos sanitarios, pero con un sistema de drenaje tanto de los líquidos como de los gases. Los gases se drenaban y se almacenaban en un determinado lugar. Estos gases, que son combustibles, pueden ser reutilizados y transformados en energía eléctrica. Ustedes vean hasta dónde se reutiliza el producto del producido de la basura, ¿no? ¿Y esto qué genera? Bueno, genera un sistema de almacenaje que es complejo, que en un primer momento, si lo hace una empresa, obviamente va a necesitar de un crédito blando, ¿no? Créditos blandos a los cuales en realidad, si ustedes me dicen, bueno, estamos hablando de Argentina, debe 300.000 millones de dólares. Bueno, hasta hoy en día
como está la República Argentina, la situación de la Argentina, existen estos créditos blandos y te los da la Organización de Estados Americanos, la Organización Mundial de la Salud. Estos créditos, los países y las ciudades y las provincias tienen acceso. Es importante plantearlo porque no es que en realidad no se pueda hacer nada por la deuda que tenemos, ¿no? Sí se puede hacer. Brasil lo hizo, generó la posibilidad de hacer esto, ¿no? Pero hacerlo con responsabilidad. Imagínense, en la ciudad de Mar del Plata tuvimos un predio de disposición final de residuos anterior al de la actualidad, que se llamaba predio Venturino. Venturino era el zar de la basura, ¿no? Como hoy lo es la 9 de julio. No vamos a decir de quién es, para que nadie se ofenda, pero bueno, dentro de los socios de la 9 de julio hay sindicalistas, pero bueno, sáquenlo de lado a eso. Hoy en ese momento era un privado, Venturino. Bueno, era el zar de la basura. Este predio, en un momento, básicamente se clausura y se cierra. Y esa tierra, ¿no? Se queda inutilizada. Imagínense, donde hubo basura, si no se trata de una determinada manera, no se puede recuperar en el corto plazo. Si se trata, sí, se puede recuperar en el corto plazo. Eso ténganlo en cuenta. Pero si no se trata, va a requerir básicamente otros tiempos, otros plazos. Genera tierra arrasada. Bueno, ¿qué es lo que se le ocurrió al dueño del predio Venturino? A Venturino. Localizar allí un parque de diversiones, se llamó Waterland. No sé si alguno de ustedes recuerda o reconoce el predio de Venturino, Waterland. Bueno, Venturino Sí, incluso era... Cuando vas a hacer la BTV se ven las piletas todavía. O para el lado de Batalla. Ahí está. Bueno, Waterland. Venturino para hacer... Claro, exacto. Venturino, para hacer historia, era un empresario que tenía este predio de disposición final de residuos. Luego fue asesorado, luego antes de quebrar fue asesorado por un ex vicepresidente de la República, que salía con la hija del ex vicepresidente de la República procesado y condenado. No sé si... Y marplatense, DJ. Ya con eso les digo todo más o menos el combo de cómo era. Salía con la hija de Venturino y él lo asesoraba. Quebró, Venturino quebró. Así ya, en ese sentido, el asesoramiento no le fue no fue muy conducente. Pero bueno, a margen de eso, no, el bocadillo quizás no viene al caso. Pero es para ponerlos en contexto. Bueno, y de la improvisación de la República Argentina, ¿no? La improvisación de Mar del Plata. Se construye ese predio, ese parque acuático arriba del predio, de disposición final de residuos. Bueno, en la zona de los baños de este predio se produjo una explosión. Una explosión, claro, por los gases comprimidos de la basura en descomposición que no estaban siendo evacuados correctamente. Una desgracia. Luego de eso, obviamente, Venturino quiebra, ya venía mal, con eso quiebra y afronta juicios millonarios por pérdidas materiales y pérdidas a la salud. Yo no sé si hubo hasta víctimas en ese momento, heridos seguro, de gravedad. Y había pasado... Paula, y me ibas a comentar. Yo nunca fui al Waterland porque era chica, ¿no? Yo agarré la época de Acuasol, pero había pasado que también se habían abierto las piletas, ¿puede ser? También por estar construidas arriba de todo lo que era la basura. Yo había escuchado eso también, como que empezó a ceder toda la estructura. Y claro, imagínense ustedes que es peor que construir sobre arenas movedizas. Claro. Incluso es una bomba. Es como hoy ponerse a hacer un skatepark arriba de la coraza de Chernobyl. Imagínense ustedes, ¿a alguien se le ocurriría hacer algo arriba de la coraza de Chernobyl? No, a nadie. Bueno, acá se nos ocurrió hacer un parque de diversiones arriba de un predio de disposición final de residuos sin tratamiento, sin, bueno, cosas que se hacen. Por eso a lo que se apunta cuando se habla del derecho ambiental es la sustentabilidad. ¿Y qué pasó después con eso? Fue la explosión y a nivel jurídico Venturino se tuvo que hacer responsable de todo el sistema.
Y a nivel ambiental, ¿se le afrontó hizo juicios. alguna sanción, alguna multa? Afrontó juicios millonarios de daños y perjuicios. Esto fue en la década de 70, 80. Imagínense que si hoy el derecho ambiental todavía está en discusión, en esa época no existe. no tenía, digamos. No, es que hoy en día es muy difícil también lograr, porque el tema del derecho ambiental es muy lindo en los papeles, ¿no? En la teoría, pero luego probar un daño ambiental es muy complejo, porque la carga de la prueba la lleva de quien la alega, obviamente, como en toda norma del derecho, ¿no? Y la carga de la prueba muchas veces está en cabeza de organizaciones civiles o asociaciones civiles que tienen por objeto la defensa del medio ambiente, que no tienen los recursos necesarios para realizar evaluaciones de impacto ambiental, estudios de ingeniería, ¿no? y demás, cuestiones que debería hacer el Estado, y que muchas veces el Estado mira para otro lado porque claro, siempre va a tener otras distracciones, que la salud, que la economía, que la seguridad, ¿no? Y el derecho ambiental siempre va quedando relegado, ¿no? Obviamente que muchas veces hablar del derecho ambiental en la práctica en la República Argentina nos genera una dicotomía en cuanto al ser y al deber ser, ¿no? Pero claro, en tantas cosas en la República Argentina nos genera una dicotomía entre el ser y el deber ser, ¿no? A la cual no deberíamos acostumbrarnos. Deberíamos plantearlas, dar el debate y establecer no objetivos a corto plazo ser como en Holanda, que a eso iba, que Holanda lo que hace es llevar a una isla a la basura y quemarla. La queman, pero claro, imagínense quemar la basura, la contaminación que genera. No, bueno, tienen un sistema de incineración determinado que lo único que expulsan al exterior es vapor de agua. Y bueno, claro, ustedes me van a decir, pero bueno, es Holanda. Está enclavado en un país bajo, como se le dice, uno de los Países Bajos, bajo el agua, prácticamente Holanda. Y tiene bombas de extracción de agua que funcionan 24 horas por día, porque se hundiría. Bueno, está bien, no querramos ser Holanda a corto plazo, pero tratemos de ser al menos Brasil en el mediano plazo. No les estoy pidiendo a quienes lleven adelante políticas ambientales de un día para el otro tener saneado todo. Tenemos que aprovechar que la República Argentina tiene grandes extensiones no explotadas, que básicamente el problema ambiental en la República Argentina puede estar sectorizado por problema y por características, ¿no? Cuando nosotros hablamos de problemas ambientales en el norte, no son los mismos problemas ambientales que tenemos en el centro del país. En el centro del país, ¿cuál es el problema? El problema son entre 6 y 10 municipios que están hacinados. Bueno, tratemos de resolver ese problema, tratemos de darle resolución a ese tema y resolver el tema de la provincia de Buenos Aires, que no es tan complejo. Son 135 municipios, de los cuales 10 concentran el 80% de la población. Bueno, ya sabemos dónde está el problema, la incidencia ambiental. Estudiemos y analicemos cómo poder neutralizarlo. Eso es por un lado. En el sur, bueno, la utilización del recurso petrolero es evidente, que si nosotros en la provincia de Buenos Aires dejamos que se siga hacinando la gente, en el sur autorizamos el fracking sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de reglamentación, o en el norte permitimos que se viole la ley de bosque nativo y se haga tala indiscriminada de bosque, nos vamos a quedar sin ambiente en la República Argentina. Sí, evidentemente. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que la Ley General del Ambiente, que es la que establece presupuestos ambientales, son presupuestos mínimos. Plantea un mapa o un puntapié para poder comenzar a analizar la cuestión del derecho ambiental. Pero de acuerdo a la zona geográfica en la cual nosotros nos encontremos, tenemos distintas realidades ambientales. En el norte quizás la realidad ambiental esencial es la falta de agua y la deforestación. En el centro del país la superpoblación. En el sur la utilización responsable de los recursos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la zona en la cual nosotros nos encontremos, tendremos que articular medidas ambientales sanitarias de distinta índole, sin perjuicio de que existan parámetros mínimos, como dice la ley 25.675 y sus reformas,
acerca del derecho ambiental. Pero con esto les quiero cerrar. Claro, nosotros podemos hablar horas y horas del derecho ambiental y es muy apasionante el tema, pero en la República Argentina, ¿qué interés por parte de la política, que es la que tiene que llevar adelante la sanción de las normas y su cumplimiento en muchos casos, y perseguir su cumplimiento? En la República Argentina hay interés sobre el derecho ambiental, y bueno, yo lo puedo reducir o traducir en este sentido. Año 1994 se reforma la Constitución. Pasaron recién 8 años desde la reforma del 94 para que en el año 2002 recién se sancionara la ley de presupuestos mínimos ambientales, la que les estaba diciendo hasta hace poquito, la ley nacional 25.675. A partir de allí pasaron 2002 hasta el 2012-2013, más de 10 años hasta que se puso en debate y se sancionó de presupuestos mínimos de protección de bosques nativos, que no es ni más ni menos que la ley antideforestación. Y luego, de que ustedes conocen mucho más que yo, porque lo tienen mucho más fresco y estudiado, hay determinados plazos respecto de los cuales la sanción de una norma requiere el dictado de un decreto reglamentario y luego la reglamentación propia, ¿no? La ley en general tiene 3 etapas: la sanción de la norma, el decreto reglamentario, que es la que explica la norma, y básicamente la reglamentación de ese decreto, que es básicamente la de la autoridad competente, ¿no? Bueno, en la ley de bosques nativos, una vez sancionada la norma, pasaron más de 250 días hasta que se dictó el decreto reglamentario, cuando en realidad por ley el Poder Ejecutivo Nacional tiene que reglamentar a los 180 días, ¿no? Y son cosas que uno te genera, bueno, está bien, pero no se tardó tanto más de los 180 días, y comenzamos a generar concesiones, ¿no? Y entonces, con esas concesiones no tuvimos ley ambiental, y por ende, hasta el año 94 podían radicarse en la República Argentina residuos que fueran radiactivos o que sean peligrosos, ¿no? En la República Argentina. Hoy en día no, por la Constitución. Y tuvimos que esperar después de esos 8 años más para sancionar una norma que establezca presupuestos mínimos de protección ambiental. No estamos hablando de presupuestos máximos o de obligatorio cumplimiento y sujetos a plazos y a sanciones. Cuando después estuvimos hasta el 2015-2016 para poder llegar a aplicar una ley de antideforestación, cuando todavía estamos discutiendo el tema de la ley de glaciares, ¿no? Cuando estamos planteando en distintos municipios y provincias la discusión acerca de la autonomía. Parecía algo zanjado esto, ¿no? Para poder sancionar normas ambientales, cuando en realidad la cuestión del derecho ambiental es una facultad reservada a las provincias, y el Estado Nacional trata siempre, no en este gobierno, sino en el anterior, en el que va a venir, de inmiscuirse muchas veces en estas cuestiones de derecho ambiental. Pero claro, ¿cuál es el interés que hace a la política para poder resolver esto? La regionalización no solamente se aplica en el ámbito del derecho a la salud, debería aplicarse también en el derecho ambiental. ¿Y qué mejor que lograr esta regionalización con mayor autonomía a los municipios? Bueno, la Constitución Nacional, el artículo 123, si mal no recuerdo, establece la autonomía de los municipios. La Constitución Nacional dispone la autonomía de los municipios. Bueno, obviamente, la Constitución Nacional dispone la autonomía de los municipios, pero los municipios dependen de una provincia. La Constitución de la provincia de Buenos Aires no dispone la autonomía de los municipios. Oh, qué casualidad que la Constitución de la provincia de Buenos Aires no ha dispuesto la autonomía de los municipios. Entonces los municipios no son autónomos de poder dictar normas en materia de derecho ambiental y perseguir su cumplimiento, cuando son los que conocen mejor la realidad. Volvemos a lo mismo de la historia del derecho a la salud. Centralizar todo en un ministerio y que el ministerio baje la orden. En Mar del Plata pasa eso. Nosotros tenemos el Ministerio de Salud de la Nación, que manda la orden al Ministerio de Salud de la provincia, el Ministerio de Salud de la provincia que no habla con la Secretaría de Salud, sea de este municipio o del que sea, habla con el jefe de la zona sanitaria, porque la provincia de Buenos Aires está dividida en zonas sanitarias. Entonces, es complejo esto, porque estamos hablando de la necesidad de que la salud la maneje el municipio, de que la salud, concretamente el municipio, el que conoce la realidad, ¿no?, de esta salud,
y de las necesidades que se tienen, ¿no? Claro, también el caso, obviamente, Alessandro, sí, el tema de la ley de humedales, ni hablar. Bueno, hoy en día estamos discutiendo en la provincia de Buenos Aires varias cuestiones en cuanto a esto. Por ejemplo, el tema del municipio vecino de Mar Chiquita quiere incorporar un country, un barrio cerrado dentro del balneario parque. En realidad no sería dentro, pero estaría dentro de la utilización de los recursos de la laguna Mar Chiquita, y eso generaría también un impacto ambiental, ¿no? Imagínense, a eso es lo que voy. Esto me da el pie, ¿no? Y voy cerrando porque si no nos quedaríamos horas hablando, pero no cerramos nunca el tema. La ley de humedales, como plantea él, es la necesidad de proteger los humedales, los espacios, los espejos de agua. Bueno, imagínense, ¿cómo hacemos para poder proteger los espejos de agua si no logramos que se regule o se disponga un control efectivo sobre qué es lo que se puede hacer sobre ese espejo de agua o sus aledaños, ¿no? Estamos planteando un negocio inmobiliario. No estoy ni a favor ni en contra de esto, no lo estoy planteando de ese lado, pero la discusión tendría que ser un poco más evolucionada y pasar a analizar todo el contexto, ¿no? Se plantea de que el balneario Parque Mar Chiquita no tiene agua potable y este emprendimiento dotaría de agua potable a este balneario parque. Bueno, sí, pero ¿a contrapeso de qué? Entonces, esos contrapesos son los que muchas veces no se resuelven en la municipalidad, sino que se resuelven, por ejemplo, en el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? O en la salud, en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y la zona sanitaria octava, que es la que depende de Mar del Plata y de otras ciudades, resuelve, digamos, un jefe de la zona sanitaria por encima de un secretario de salud que muchas veces conoce más la realidad. Secretario de Salud de Miramar, de Mar del Plata, de Pinamar, muchas veces conocen más la realidad de un jefe de zona sanitaria que tiene varias zonas sanitarias a su conocimiento, ¿no? Entonces, también, yo no digo que esté bien o que esté mal una u otra posición, pero al menos ese diálogo fluido y respetar básicamente esa opinión y ese parecer de los locales, de los citadinos, es muy importante muchas veces, ¿no? Porque habla también de qué es lo que quiere determinada sociedad, ¿no? No sé, a mí me hace ruido muchas veces cuando se mezclan cuestiones interjurisdiccionales y las provincias disponen unilateralmente cuestiones que muchas veces, por una cuestión administrativa o burocrática, se tiene que ir a la provincia, y en realidad muchas veces las propias ciudades son las que conocen, los propios ámbitos geográficos son los que conocen estas situaciones. Ni a favor ni en contra, ojo, lo que yo estoy planteando es analizar todo en conjunto, ¿no? Analizar una ley de forestación o de deforestación en conjunto, la nación, las provincias y los municipios. Pero claro, ¿en qué nivel de igualdad? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires pueden estar los municipios si no tienen autonomía. Si no tienen autonomía en materia sanitaria, ¿qué van a poder decidir? No pueden decidir nada, ¿no? Entonces, cuando viene el jefe de la zona sanitaria octava y dice, hay que liberar porque el porcentaje de ocupación de cama está en el 50% y quizás la ciudad de Mar del Plata tiene más complicación, o a la viceversa, no puede decir nada, porque no es escuchada, porque no tiene poder de decisión, porque no tiene autonomía. Entonces, miren hasta dónde determinadas cuestiones hacen muchas veces el fondo de la cuestión, dónde se resuelven las cosas. Y no digo que se resuelvan bien o mal, porque pueden haber resoluciones mejores o de mejor óptica desde la provincia, desde la nación o desde el municipio, pero siempre tratando de tratar este tema en conjunto. Y la única forma de tratar este tema en conjunto, el derecho ambiental, es logrando básicamente una igualdad de fuerzas. Y la igualdad de fuerzas se dota, o se logra, mejor dicho, dotando de una autonomía y de un poder de decisión específico, ¿no? O por lo menos a mí me parece que por ahí debería ir. Yo no sé si la próxima clase nos quedarían, creo que 2 clases más, creo. A ver, déjenme que veo el calendario. Nos quedaría, bueno, una clase para la clase de Derecho Ambiental, que vamos a dejar reservada para eso. Nosotros nos volveríamos a encontrar el 9 de junio. Y ya la del 23 debería ser la última. Yo creo que el 30
Chicos, ¿soy yo? No, es él. Es él, es él. Ok. Yo hablaba y con el mute, así que. Ah, yo dije, justo estaba cargando la compu. No, quedó ahí. Esto que iba a decir cuando tenemos que entregar el trabajo, me parece. Igual falta, dijo para el 20. Me dice que soy la anfitriona. Chau, chicos. Eso porque fue la primera que entré, me parece. ¿Cómo se llama? Sí, igual viste que dijo el 20 y pico. O sea que si hasta ahí tenemos clases, hasta ahí lo vamos a poder entregar. Capaz. Igual creo que lo voy a entregar tipo la semana esta semana voy a ver si el fin de lo hago porque después quiero estudiar práctica 2. O sea, entro a las clases porque están copadas, pero quiero entregar el trabajo. Así no estoy con esto. O ya tenértelo preparado, cosa que lo Claro, creo que la forma de claro, envío es la misma del año pasado, a través del campus. A través del claro. Sí, seguramente. Ahí está de nuevo. Profe. El audio. El audio, profe. Ahí lo Me corta escuchamos. internet, es una lucha, discúlpenme. Sí. Bueno, concretamente, si les parece, bueno, antes que se me vuelva a cortar, volvemos. A ver, 26 es hoy. El 9 damos la última clase. El 23 damos la clase de Derecho Ambiental de la Cátedra de Derecho Ambiental. Y la de 30 yo, por lo pronto, la dejaría libre. Si después la queremos retomar para algunas dudas o consultas, vemos. El mismo 23 vemos si la utilizamos. Y entre el 5 y el 9 de julio, 9 feriado. Entre ¿Qué el 5 y fechas, el 8 de doctor? julio hacemos la entrega del trabajo. Ah, en junio está, perdón. Perdón. Estoy en Pensé junio. que... Hoy es Sí. 26 de mayo. La próxima clase Perfecto. el 2 con Horacio, 2 de junio. El 9 conmigo. Cerramos Derecho Sí, Ambiental. El 16 con Sí. Horacio. El 23 damos la clase de Derecho Ambiental con la cátedra de Derecho Ambiental. bien. La del 30 que quede libre. Yo le voy a decir a Horacio de última que ya ahí cerremos. Y le damos una semana entre el 5 de julio y el 8 de julio para presentar el trabajo que lo hacen ahí por Classroom. Claro. Lo presentan por Classroom. Buenísimo. Sí. Genial. Estábamos justo ¿Cerramos así? hablando de eso cuando se cortó. Listo, entonces entre el 5 y el 8. Sí, sí. O sea, como el trabajo lo presentamos como en el verano. A través del Classroom Exacto. mandamos el trabajo. Listo. Bárbaro. ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, doctor. ¿Nada? No. Bueno. Antes de que se me corte, los despido porque si no es medio irrespetuoso esto de no cortar y no comunicarse. Así que bueno, cerramos acá. Espero que tengan buen fin de semana y bueno, nos estamos viendo. Gracias, Bueno, igualmente. muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Gracias. Hasta luego.